Buenas tardes, María. Qué gusto recibirte con este tema tan importante, IFS y trastornos de personalidad, un camino de esperanza y sanación. Bienvenida, María. Gracias, Leo. El camino de esperanza y sanación lo pusiste tú. A mí no se me hubiera ocurrido, pero me parece muy, muy interesante porque es así. A ver, ¿por qué he escogido yo los trastornos de la personalidad? Quiero decir que este tema, cuando tú me propusiste hablar acerca de IFS, me vino este tema porque es algo que siempre me preocupó, ¿no? El trauma complejo y los trastornos de personalidad en psicología, las formas más graves de sufrir, ¿no? De sufrimiento y trauma. Y casi siempre en mi consulta vi como estas personas que tienen trastornos de personalidad son como relegadas al olvido más que al olvido, a la no curación, al tema farmacológico, al tema de terapias durante mucho tiempo, al tema de no ser entendidos, al tema de ser marginados, al tema de muchas cosas, ¿no? De sufrimiento, de angustia, de incomprensión por la sociedad, algunas veces también por los propios familiares. Entonces me pareció interesante porque Richard tocó en Londres un poco este tema, haciendo ver que para él y para muchos de nosotros, psicólogos, psicoterapeutas, humanistas en concreto, no catalogamos los trastornos de personalidad como el DSM-5. No sé si ahora va por el DSM-6, que es donde están todas las enfermedades mentales o enfermedades como tal, se le han denominado, con lo cual yo no estoy de acuerdo con enfermedad, ¿no? Creo que son traumas y a mí Richard me enseñó pues un poco a trabajar a nivel de trauma, ¿sí? Entonces, me parecía un tema complejo, un tema farragoso a veces, porque nos metemos en situaciones bastante, digamos, profundas, nos metemos en aguas subterráneas. Yo quiero comentaros que todo este PowerPoint que he hecho, lo he hecho en base a mi experiencia personal. Es decir, hablo por mí misma y me represento a mí misma. He sacado bibliografía que la he puesto al final de 3 personas por encima, bueno, de 4 personas por encima de todas, ¿no? Que es Antonio Damasio, que ya lo veréis al final del PowerPoint, que es un psiquiatra que ha trabajado mucho el trauma, Pat Owen, que trabaja el cuerpo y el trauma, y Dolores Mosquera, que es una psicoterapeuta española muy famosa en Estados Unidos y aquí apenas se la conoce, pero bueno, la conocemos los que trabajamos en esto, que se especializó en trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Entonces, en base a ellos y en base un poco a mi experiencia personal, poca, porque, bueno, solamente llevo 25 años trabajando, pero yo creo que nunca dejamos de formarnos y de aprender. Entonces voy a ir pasando. Voy a ir introduciendo un poquito lo que es el trauma, ¿sí? Trauma es el resultado a una exposición a un acontecimiento estresante. No puedo ver porque me lo tapa. ¿Lo ves tú, Leo? Sí, perfectamente. Trauma es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante e inesperado, ¿no? Pone Inevitable, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Pierre Janet. Pierre Janet fue el primer psicólogo, psicoterapeuta que trabajó el trauma. ¿Sí? Y entonces es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontación de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que
trauma es todo aquello que acontece en la vida de una persona y no puede evitarlo. Y es ahí el estrés y el trauma y el estrés postraumático lo que produce, que puede ser que mi cerebro bloquee la amígdala y produzca como consecuencia una situación psicótica. Porque hay cuatro, bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, sabéis que hay respuestas al trauma y no siempre es depresión, angustia, ansiedad. A veces puedo caer en una disociación, que iremos viendo también lo que es una disociación, ¿sí? Todos los sucesos adversos de nuestra vida son susceptibles de producir un trauma. Yo hay veces que a algunos pacientes míos les digo, claro, es que me parece que esto es un trauma. Me dice, ¿qué? Yo no tengo un trauma, porque el trauma queda como algo muy potente, muy horrible, muy llamativo, ¿no? Trauma, ¿sí? Yo tengo una anécdota y lo voy a hacer porque como esto es un poco farragoso voy a meter alguna bromita. Yo iba a mi terapeuta y supervisor y ponía en la puerta psiquiatra trauma. Y yo salía de la consulta y cruzaba una señora. Y yo iba hablando con mis partes que había trabajado en IFS y decía, ¿queréis callaros todas? Entonces, claro, lo dije en alto. O sea, y la señora vio trauma, psiquiatra y me vio hablando sola. Entonces dijo, pobre, debe estar fatal, esta debe estar de tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, quiero deciros esto. Trauma no es necesariamente que hayamos tenido una situación horrible. Simplemente el terminar un trabajo, el que me hayan despedido, el que haya tenido un encontronazo con alguien y se haya puesto agresivo, eso puede producirme también un estrés traumático, ¿sí? No es necesario que hayamos tenido vivencias muy desagradables, depende de cómo integro yo el trauma, ¿sí? Entonces, la sintomatología más común de la respuesta traumática sería miedo, indefensión, miedo inmenso, pérdida de control, amenaza vital. Luego lo iremos viendo, pero quiero deciros que las partes en IFS, algunos ya habéis trabajado, os habéis conectado los domingos y conocéis un poco el tema de las partes e IFS, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sufrimos un trauma, lo que ocurre es que todas las partes están alerta y el self no puede hacer nada porque se han desconectado todas. Están o luchando o huyendo o enfrentándose o viendo qué situación van a escoger. Y el self está ahí, claro que nos puede ayudar, pero no puede intervenir porque las partes están muy preocupadas y se disocian y se desconectan del self. No sé si me estáis entendiendo. Yo ¿Sí? creo que sí, estamos siguiendo. Gracias. La sintomatología más común de la respuesta traumática sería... perdón, ya lo he visto. Sí. Leo, algo se quedó encendido. Bueno. Corregido. Vale, gracias. El hecho traumático desencadenará un antes y un después y marcará la visión que tendré sobre la vida. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que mis partes que hayan sufrido un estrés postraumático quedarán congeladas en el pasado, en ese momento que sufrimos el trauma, ¿sí? Y ahí estarán partes excluidas y exiliadas que han sufrido ese trauma. Como esto es un poco complejo, me gustaría preguntaros si alguien quiere hacer una pregunta antes de seguir para que vayamos bien. Todo bien, gracias. Vale, muy bien, pues seguimos entonces. ¿Cómo desencadenará el hecho traumático antes y después? ¿De qué manera? Pues ahora lo vamos a ver, pero esas partes quedarán exiliadas y congeladas. Por eso habrá
una parte que se haya disociado, pero disociado sanamente, porque hay una disociación que es que yo estoy bien, una parte mía está más o menos sobreviviendo y hay otra que se ha ido un poco a la psicosis. Eso es una disociación patológica o más grave, pero sí nos disociamos de una manera natural para no sufrir, apartamos esa parte traumatizada y la convertimos en exiliada. ¿Sí? Vale, seguimos. La disociación es alternativa en algunas ocasiones para seguir viviendo y ignorar o silenciar la parte dolorosa de la experiencia. Exactamente lo que os estaba diciendo. La parte que se disocia lo que hace es, yo puedo ir a trabajar, me han atracado, me han robado el bolso, no he podido defenderme, pero para seguir viviendo aparto esa angustia, esa ansiedad, porque mañana por la mañana tengo que ir a mi trabajo y tengo que estar bien. Entonces, lo que hago es silenciar la parte dolorosa que pasó la experiencia. Otra vez la vuelvo a convertir en otra exiliada, ¿sí? Convirtiéndose en trastornos afectivos, trastornos psicóticos de la, no puedo leerlo, Leo, ¿tú lo lees? De la, ¿lo leéis alguna? Trastornos psicóticos de la personalidad, Correcto. borderline o trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, Exacto. paranoia, bipolaridad, trastornos adictivos. Exacto, ya lo leo. Bien, al rememorar la situación traumática, la persona, bueno, primero voy a deciros, convirtiéndose en trastornos afectivos, trastornos psicóticos de la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a una disociación más grave, me iré a psicosis, me disociaré, tendré un trastorno borderline, un trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, paranoia, bipolaridad y trastornos aditivos. No he puesto la personalidad antisocial o psicópata porque es otra cosa. Luego la veremos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con partes que han sufrido tantísimo dolor que lo que han hecho ha sido disociarse. Y en la disociación están estos trastornos, ¿sí? De personalidad que para mí no son enfermedad. Para mí, ya os he dicho que yo me represento a mí misma y que esto es una experiencia mía y he cogido detalles de otros autores. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Perfecto. Vale. Al rememorar la situación traumática, la persona oscilará entre la reexperimentación de los sucesos traumáticos y la evitación de los recuerdos. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando yo viene esa parte exiliada, recordar que la parte exiliada a veces viene a contarme, oye, me siento mal, oye, he tenido un trauma, oye, ¿no te has dado cuenta de que estoy mal? Y la parte directiva le dirá, no puedo encargarme de esto porque es mucho y yo tengo que seguir adelante, ¿sí? Entonces, cuando esto venga, habrá una parte que bloquee para que yo no sufra, que será como un protector, ¿sí? Ante la imposibilidad de integración de la experiencia traumática, existirá una parte protectora que producirá una disociación. Esto es lo que os estaba comentando. Que para integrar la experiencia traumática necesitaré la capacidad de poder encontrar recursos para seguir viviendo con esa experiencia traumática. Recordad, el trauma tiene varias respuestas. Es o lucha, o huida, o congelación, o sumisión. ¿Sí? Y entonces, como consecuencia de esa integración de experiencia traumática, habrá partes protectoras que o me congelen, o me hagan esconderme,
o someterme o enfrentarme, sean las menos, en la disociación el enfrentamiento es menos habitual. Bien. Disociación es una parte que evita conectar con el dolor del exiliado. Sentirse vulnerable, culpable, insignificante pueden ser tan dolorosas que van creando capas y capas de protectores, a veces tantos que resulta muy difícil acceder al exiliado. Es ahí donde os quería decir antes que estas partes que sufren tanto, es así, o sea, son partes que de alguna manera han vivido situaciones, estoy intentando veros, pero no os veo, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ya os veo. Entonces, es una parte que, a ver, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, en realidad no se sabe muy bien si es, hay muchas teorías, porque claro, sobre los trastornos de la personalidad hay miles de teorías y todas ellas tienen un poco de validez, pues, desde la que es genética, desde la que es experimental, de la que es que se desarrolla en la adolescencia, de la que hay un componente neurológico de fallo de neurotransmisores, es decir, hay muchas teorías, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de trauma, ¿sí? Entonces, cuando yo he sufrido un trauma bastante potente, probablemente tenga muchos exiliados que han sufrido dolor, tristeza, vergüenza, miedo, ansiedad, etcétera. Y todo eso ha habido miles de protectores, o muchos, porque ha sido muy grande el dolor. Entonces, por eso a veces trabajando en IFS con pacientes es complicado, porque hay exiliados que están tan pertrechados por los protectores que es muy difícil acceder a ellos. Y hay que ir, yo con pacientes he ido durante años y años quitando protectores hasta que lo hemos logrado. Pero es un trabajo muy dificultoso para ellos y para nosotros, porque es como ir sanando desde niños. Recordad que la esquizofrenia es un desmembramiento, la sensación que tiene el bebé recién nacido empieza desde ahí, en que no tiene la capacidad de sentirse como un todo, sino que son trocitos, ¿no? No me siento todo. Si sabéis la idea de cómo se siente un paciente en esquizofrenia, no tiene una identidad clara de sí mismo. No tiene el concepto de todo, ¿no? Y por supuesto, ahora hablaremos de la esquizofrenia, pero existe una parte que le habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Richard, yo le pregunté si podía trabajar con esa parte disociada de las personas con esquizofrenia y hablar con la parte que habla, que les habla. Y él me dijo que sí, claro, pero hay muchos psiquiatras que consideraron o hablaron o yo creo que Richard me lo insinuó, pero no puedo decir si fue así, pero no lo voy a poner a Richard, voy a poner a muchos psiquiatras que consideran que hablar desde IFS con la parte, o hablar sin IFS con la parte disociada o la parte que le habla a una persona de esquizofrenia es como potenciar su disociación. Y es para mí mi experiencia, me represento a mí misma, subjetivamente hablando, cuando yo he tenido pocos pacientes con esquizofrenia, porque esa es otra historia que es muy difícil que los pacientes con esquizofrenia accedan a una terapia habitual y normal, porque a veces se cansan, lo dejan y terminan psiquiatrizados, ¿sí? Entonces, pero con los que se han quedado en mi consulta, he hablado con la parte que les habla, ¿no? Que le dice que es mala o que le dice que ella es el demonio y que Dios le va a castigar o que le advierte de que alguien le va a herir o le va a hacer daño. Y es curioso la mejoría que hemos notado
cuando no normalizamos, porque no es normalizar la parte que le habla, simplemente es aceptarla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace IFS? Aceptar todas las partes, porque para Richard todas las partes son buenas. Y el aceptar esa parte, porque ellos van a terapia con vergüenza, por eso no van, porque sienten vergüenza de que tú sepas que hay una parte que les habla. Entonces, ¿sí? María Ángeles, ¿querías decirme algo? No, emociona lo que transmitís. Ay, qué mona, gracias. Pues sí, es así, o sea, ellos sienten vergüenza de lo que pueda el terapeuta pensar acerca de ellos, ¿no? No puedo contar a la gente, porque como han sido tan estigmatizados y tan señalados por decir que alguien les hablaba o les decía, vienen con vergüenza. Y cuando tú le dices, vale, dime, ¿qué te dice esa parte? ¿Qué es lo que quiere que tú sepas? No, me dice que es que no soy bueno y que la gente me odia y me quiere hacer daño. Bueno, vamos a hablar con esa parte. Pregúntale por qué te quiere hacer daño. ¿Por qué piensa que tú eres malo? Y es increíble cómo responden y sobre todo como me dicen, ya estoy más tranquilo, ya no me siento tan mal, como ya no me siento tan raro, ¿no? Y es así. Y eso, para mí, el descubrimiento de IFS ha sido increíble, increíble, porque es muy fácil llegar a todos los trastornos de personalidad con IFS. Por eso quería hacer esta charla con vosotros, porque me parece interesante que consideramos que estas personas no están estigmatizadas ni son apartadas de la sociedad, sino son personas que sufren muchísimo, muchísimo, porque nadie puede entender lo que están viviendo y su vida es terrible. Es una vida disociada, una parte que sufre mucho y otra que tiene que enfrentarse con la sociedad. Bien. El terror, voy a minimizar esto para poder. Janet, el terror abrumador interrumpe la coherencia de la experiencia. Exacto. El terror abrumador interrumpe la coherencia de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanto miedo a todas estas voces, a todas estas reacciones, a los intentos de agresión, a los intentos de suicidio, a los intentos de ser óptimos para la sociedad, que imaginaros lo que es vivir así. Esto es como nosotros vamos andando por la calle, pero esta gente va subiendo y bajando el Everest todos los días para poder vivir. Es un esfuerzo ímprobo. Entonces, hay tanto miedo que la coherencia de la experiencia no es la misma, porque nosotros nos levantamos, comemos, tal, no sé qué, pero estas personas, su experiencia no es igual que nosotros. Yo tenía una paciente que para cruzar, mi consulta estaba enfrente de su casa y solamente cruzaba la calle y subía, pero llegaba muerta de agotamiento. Y su madre no entendía por qué. Es que había tanta abrumación del sistema nervioso que no podía ni siquiera levantarse de la cama. Y esto es muy difícil que la gente lo entienda. Es que no se levanta, claro, pero yo le digo que salga, que se relacione, como si fuera tan fácil para ellos. Claro que ellos quieren esto, pero no pueden, porque están metidos en un terror de vida. ¿Mm? Y entonces es lo que he dicho antes, hay muchas partes sufriendo mucho miedo y terror y entonces el self, el pobre está ahí, pero no puede salir porque está como colapsado por todas estas partes asustadas. Una vez una paciente me dijo que ella veía una parte como el grito de Slim. ¿Sabéis el cuadro ese del grito? Que hay un señor con la boca abierta y da como un poco de horrible, ¿no? De sufrimiento horrible. Ella decía que una parte suya la veía así. Entonces, imaginaros cómo debe ser para esta gente ver todo esto. Por eso os he dicho que este tema iba a ser un poco dolorosillo, porque conecta con nuestras propias vivencias y con las de pacientes y con las de gente que conocemos.
perdonad, pero a mí es un tema, se ve que me gustan los temas farragosos donde nadie se mete, porque es más bonito hablar de la espiritualidad y qué bien, y las partes divertidas de IFS, pues no, esto es un poco más duro, más duro. Yo siempre que he trabajado en máster con trauma, con Pat Owen o la terapia sensorimotor, o he trabajado con Dolores Mosquera de estrés postraumático, he salido hecha polvo, o sea, pero agotada, porque trabajar todo esto es complicado, es muy complicado, ¿sí? Bien, ¿voy bien? ¿Alguien quiere preguntarme algo? No, solo comentar esto que como las personas sufren un etiquetado después que tienen un diagnóstico, y bueno, el propio diagnóstico y etiqueta es un sufrimiento adicional, ¿no? Correcto, correcto. Porque ten en cuenta que para ellas solo existe la esperanza de la medicación. Solo existe la medicación. Es decir, si nadie les da, si no, y ajustar la medicación para estas personas también es complicado, porque no todo el mundo se le ajusta una medicación. Ten en cuenta que la medicación antipsicótica es muy fuerte. El Transilium y todo esto es como son, tienen sus efectos secundarios. Entonces muchos vienen a la consulta totalmente bloqueados, o sea, como un poco si estuvieran disociados. La misma medicación hace esto. Entonces, esto es muy triste, claro, que como no se ha demostrado nada, y ya sabéis que la psicología está como muy encasillada, ¿no?, en el conductismo. Y bueno, yo no quiero hablar porque entonces habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, insisto, Es cierto que el conductismo goza de muy buena reputación y es una línea de trabajo muy recomendada, sobre todo para este tipo de trastornos tan agudos. Ahora yo justo iba a preguntarte, María, en tu experiencia, ¿se puede recuperar una persona? ¿Se puede mejorar una persona después buena pregunta, Leo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ha habido tu un matrimonio, experiencia? en mi experiencia, voy a hablar primero en la parte positiva y luego hago la menos positiva. Hay un matrimonio que se llaman los Schiff, que no sé si lo siguen haciendo, pero hace 20 años o por ahí, o 20, sí, aproximadamente, están en California y trabajaban con personas con esquizofrenia. Entonces ellos lo que hacían era eh, empezaban desde cero, es decir, cogían a pacientes con esquizofrenia y los integraban en su familia y empezaban a deshacer lo andado, como si fueran niños pequeños, bebés. Empezaban desde bebé, lo cuidaban, lo alimentaban, hasta que llegaban a la edad en que tenían. Y curiosamente salían, algunos se casaban, podían tener familia, pero era un trabajo ímprobo, porque, o sea, y además los integraban con sus propios hijos y en su casa. O sea, a mí me parecía alucinante, ¿no? Porque, o sea, te tiene que gustar muchísimo tu profesión, ser muy generoso. Yo no me siento capacitada para hacer eso. Por eso yo los admiraba. No sé si siguen haciéndolo o no, pero esa es la parte positiva. Mi experiencia personal, yo no he tenido mucha gente, pero tuve una chica durante seis años que conseguimos que encontrara un trabajo con la terapia de MDR, porque todavía no trabajaba IFS, todavía no sabía que existía IFS. Y conseguimos que fuera más o menos autónoma, que no tuviera que depender de sus padres. Tenía 27 años y conseguimos encontrar un trabajo más o menos reglamentado para ella, establecido para ella, ¿no? Eran como trabajar con papeles, ordenar cartas, estas aquí, estas allí, muy básico, pero era un trabajo.
Y al principio todo esto, porque claro, estos pacientes tienen pánico a manejarse, no tienen los recursos que podemos tener los demás. Entonces era muy costoso, también ayudada del tratamiento farmacológico, ajustándolo. Trabajábamos con una psiquiatra que, gracias a Dios, ella me daba un poquito de feedback para ajustar la medicación y la terapia. Y sí fue saliendo para por lo menos tener un recurso para sobrevivir. Pero ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo la familia. El problema es que la familia, hay que hacer psicosalud con la familia, porque la familia lo vive con horror. Si el paciente tiene miedo, la familia tiene más. Entonces, claro, tienes que convencer a la familia de que, por favor, esto es un equipo y que no están sentenciados y que no se van a quedar locos y que lo que les espera es un tratamiento farmacológico o un centro psiquiátrico. Pero cuesta muchísimo trabajar con las familias. No sé si te contesté, Leo. Por supuesto que sí. Me pareció muy importante esto de que la familia esté integrada en el tratamiento. Claro, el problema es que si la persona tiene miedo, imagínate la familia. Yo ahora tengo una chica en terapia que ella, aquí en Madrid, ella quiere salir, me encanta, porque es una chica con un trastorno bipolar severo, pero ella quiere salir. Tiene una parte que siempre viene a terapia y es como si tuviera, es como, hay una parte que le dice, venga, tienes que estar coherente, no puedes estar incoherente. Tiene esa parte, yo se la veo y me encanta y siempre se lo digo, qué bueno que tengas esa parte, qué bueno que tengas esa parte. Pero la familia es, venga, a ver si te echas novio, porque ya a tu edad lo más lógico es que tengas novio y a ver si encuentras un trabajo. Están tratándola como si no se dan cuenta de su trauma. Y esto, y les dije que vinieran a terapia y no me escuchan, no te digo que no me escuchan, pero no saben, y intento hacer psicosalud, pero me cuesta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno. Acá Argelia preguntaba, ¿qué pasa con la medicación? ¿Adormece las partes? Buena pregunta también. Bueno, la medicación adormece a la parte que va destinada. Me explico. Si yo tengo una parte con un brote psicótico, va a adormecer esa parte, pero no otras. El ser siempre va a estar ahí. Y va a haber otras partes como mi paciente que quieran curarse. Entonces va a ir solamente a la parte que se trata. Y a veces difícilmente. La medicación, por mi experiencia personal, insisto, me represento a mí misma, no siempre soluciona. A ver, ayuda, por supuesto, por supuesto que la medicación a veces es necesaria, por desgracia, pero es necesaria. Digo por desgracia porque ojalá hubiera otros métodos, no porque esté en contra, porque cuando no hay más remedio, pues hay que ponerla. Pero es difícil ajustar una medicación para cada persona. Y recordar que hay mucha farmacología que te dicen en el prospecto que produce suicidio, o sea, pensamientos suicidas. Hay antidepresivos que te lo ponen en el prospecto, no lo digo yo. ¿Alguna pregunta? Sí, me parece que Paula. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches o buenos días o donde estéis. Me dediqué 10 años a psicofarmacología. Lo primero que hice es medicina, bueno, dermatología, después medicina interna y estuve 10 años en ambulatorios y también hospitalizados dedicándome a psicofarmacología de desórdenes del estado de ánimo, que sería Qué bueno. de lo que estamos, bueno, sí.
En Estados Unidos intentan que los ligeros y moderados sin complicaciones los veamos nosotros, los de medicina primaria o interna, y los que están muy locos, que dicen ellos, o muy mal o con mucha complicación como intentos de suicidio o esquizofrenia, intentan que nosotros no los veamos. Alucinaciones tampoco, no empezamos con bipolares, sino que los seguimos. Entonces, a ver, esa historia de que un antidepresivo es que hay que tener claro, solo en la bipolaridad, tanto tipo 1 como tipo 2, hay una parte que es una bajada, que es la depresión, y en la depresión es cuando la persona piensa en quitarse la vida. Correcto. Pero no tiene energía. Y entonces cuando se dice en el prospecto que siempre tiene la posibilidad de causar un brote de suicidio o un intento de suicidio o que lo hacen, es porque mejoran con la depresión, pero después hacen un switch a manía. Y este es justo el momento cuando están subiendo la depresión y entrando en un brote de manía. Entonces, al 100% de mis pacientes siempre les he dicho, en 3 a 6 semanas siempre hay y se lo explico así, bien Muy explicado, bien. Sí, que sí. siempre pueden tener un switch. Y por esto, de ahí la importancia de tener un antimaníaco. Un antimaníaco no se sabe, así como os puedo explicar lo que hace un antidepresivo, os lo puedo explicar bastante bien. Los antimaníacos lo que son es estabilizadores de membrana. Y no he podido entender con Steven Stoll, que es el hombre más importante del mundo, que estabilizan la membrana de tal manera que no tienes esos 23 síntomas como ideas grandeza, peleas, mucha energía, no dormir, estas. Entonces, pero yo no creo que un antidepresivo cause una depresión, es que es parte de... Sí, sí, perfectamente, Paula, perdona. Sí, decía que en el prospecto lo pone, no digo y yo entonces que es un lo aviso cause. que hay que explicar a la Pero gente. es un aviso que hay que tener en cuenta. Yo estudié hasta 5º de medicina, lo dejé para pasarme a psicología y la farmacología también la estudié. Entonces, bueno, claro, me pasé a psicología precisamente por eso. Yo creo que lo que están diciendo, que tú estás diciendo que afectan los antidepresivos, que sabes hacia dónde van, se supone que tiene que ver con la amígdala y los neurotransmisores, pero ahí nos meteríamos un poco en bioquímica del cerebro y esto se nos alargaría. Si acaso en otra ocasión nos ponemos a hablar de los neurotransmisores y la amígdala, ¿no? Cómo funciona, porque al fin y al cabo el tratamiento farmacológico va directamente cuando hay un trauma, hay un secuestro de la amígdala. Entonces lo que se trata es un poco de liberar esa inflamación de la amígdala también. Desde mi punto de vista, insisto, que me representa a mí misma e insisto, no digo que los fármacos produzcan depresión, sino que en el prospecto lo pone. Yo siempre también, como tú, Paula, les digo a mis pacientes que lo lean, porque no vaya a ser, ¿sí? Bien, gracias, Paula. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Bien. Leo, ¿podemos seguir? ¿Hay alguien? Por supuesto, Gracias. sí. Gracias. El secuestro de la amígdala, cuando nosotros, por ejemplo, yo cuando he trabajado en MDR, no sé si IFS tiene algo que ver, la verdad tendría que estudiarlo, pero lo que hacemos cuando hacemos la técnica de MDR en los ojos es liberar la inflamación de la amígdala, ¿sí? Y esto también sirve para el estrés postraumático. Bien, el trauma tiene partes físicas que expresan su dolor. Estímulos auditivos, visuales, olfatorios, gustativos y cinegéticos. Bueno, esto ya lo dijo Pat Owen cuando hablaba del trauma y el cuerpo. Es decir, y trabajando IFS también muchas veces vamos a preguntarle a la parte, porque hay gente que trabajando en IFS le preguntas, oye, ¿y dónde
¿dónde has sentido esa parte? ¿La has visto? No, no la puedo visualizar, pero ¿la puedes sentir? Sí. ¿Dónde? En mi pecho. Noto que no puedo respirar, que tengo una opresión. Pues ahí tenemos una parte con trauma que está expresando su dolor. O a veces como los traumas físicas que expresan el dolor, estímulos auditivos, la gente que dice o escuchar cosas. O siente hormigueo. Antes se llamaba trastorno de conversión, ahora no sé cómo se llama, pero yo he tenido una persona paralizada en mi consulta, literalmente paralizada de brazos y piernas, sin poder moverse, pero sin poder moverse para nada, o sea, asustadísima ella y un poco asustada yo también, porque era de, no me puedo levantar, pero ¿cómo que no te puedes levantar? No, no, es que no puedo ni mover los dedos. Eso se llamaba un trastorno de conversión. Bueno, pues esa es un trauma que está expresando su dolor. He tenido también pacientes saltando en la silla como convulsiones, saltando literalmente. ¿Sí? Pues todos estos son partes que están expresando el dolor, no hay más, y el trauma. Lo que pasa que, claro, comprendo que para nosotros, las personas que trabajamos, nos asusta, porque, claro, no sabes cómo va a terminar esto, ¿no? Afortunadamente uno aprende técnicas. Yo he aprendido todas las que he podido y me acuerdo a una persona que no sé si conocéis tapping o psicología energética, que funciona dando golpecitos en la frente, barbilla, en los puntos, ¿no? Pues me he pasado el rato dándoles en los ojos, en las sienes, en la frente, tiqui, 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 y al final han respondido, pero al final empleas todo lo que puedes, ¿no? Para sacarlos adelante, pero no deja de ser imponente el verlos así, ¿sí? Vale. A ver. Dice, los aspectos físicos y psicológicos de la experiencia vivida en el trauma, el self no los puede integrar con los sistemas emocionales normales. ¿Qué quiere decir esto? Que el self, el pobre, cuando tú estás sufriendo una experiencia traumática, no puede en ese momento de estar conectado, curioso, espiritual, compasivo, porque hay un sistema de partes todas aterrorizadas y el self, el pobre, se queda como bloqueado. Entonces no lo puede hacer de la forma normal. ¿Cómo lo hace? Igual a lo mejor si has trabajado las partes mandando energía al self a las partes, pero habiendo hecho un trabajo previo para encontrar ese self y para localizarlo. No sé si me estoy explicando. Bueno, es muy interesante esto, cómo localizar el self, cómo trabajar con él para poder hacer estos ejercicios. ¿Vas a hablar de eso? Sí, sí, voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso, sí. Luego haremos un ejercicio. Cuando vayamos terminando os haré hacer un ejercicio, ¿sí? Vale, pero os voy a poner un poco en entredicho porque os voy a llevar un poquito al trauma, ¿eh? A un trauma pequeñito, no muy grande, porque si no, hay veces que a mis pacientes, cuando doy cursos, les digo, vamos a ir al trauma y todos, qué horror, Dios mío, no quiero conectar con esto. No, uno pequeñito, uno facilito para que no os retraumaticéis. Yo siempre digo que uno va a terapia no a retraumatizarse. No vale tener que estar contando una y otra vez el discurso aprendido y vivido. Por ejemplo, en el caso de una violación, tú no puedes decirle a esa persona y cuéntame y cómo fue y qué pasó, dónde te encontraste, qué pasó después, ni se te ocurra. O sea, eso es terrible. Es terrible. Es terrible. O sea, lo único que puedes hacer, yo lo trabajaba con MDR antes, ahora con ICS, es, vale, dile a esa parte si quiere hablar. Si quiere estar, no, yo ya no le digo si quiere hablar, le digo si quiere estar con nosotros. Ni siquiera que hable. Y si quiere estar con nosotros, dile que nosotros estamos con ella. Solamente eso. Ya no le digo ni habla, ni di, ni pon, ni saca. Porque esas partes hay que ir
tan delicadamente, que yo no sé cómo antes se trabajaba el discurso de un abuso, es horrible. A mí me parece entrar a saco al trauma y producirle un trauma doblemente, ¿sí? Bien. El self existe siempre, pero no puede intervenir durante una situación traumática porque existen partes comprometidas en el proceso. Es lo mismo que he dicho antes. O sea, claro, pues yo creo que ahora sería el momento de hacer el ejercicio, porque luego voy a ir a las personalidades y se nos va a ir un poquito el tema. ¿Puedo hacerte una preguntita antes que tengo acá? Todas las que quieras. Dice, ¿es posible que las personas con trauma o trastorno bipolar o suicida puedan dejar el tratamiento de medicinas o medicamentos y entrar en un tratamiento con IFS únicamente? Bueno, es que sobre esto, gracias Leo, sobre esto habría mucho que hablar. A ver, primero la medicación no se puede dejar de golpe, ni para atrás, porque pueden producir un brote psicótico. Entonces, no. Yo nunca he dejado, con pacientes que trabajo, nunca les digo que dejen la medicación. Si acaso la vamos bajando, eso sí, vamos bajándola muy lentamente, ¿sí? Y algunos, los menos, han conseguido dejarla. Por ejemplo, se han quedado solamente con un antidepresivo. Por ejemplo, en un caso de bipolaridad, con un antidepresivo. Pero son casos muy concretos. Yo estoy hablando de mi experiencia, vuelvo a insistir otra vez, porque habría que hablar con otras personas a ver qué opinan. Bueno, no, pero viste, a veces uno dice, no, pero con IFS no precisa la medicación. No, hombre, si tienes un trauma menor, pues una depresión, una neurosis, como tenemos todos, una angustia, todos tenemos neurosis, todos estamos un poquito neuróticos a veces, o tenemos depresiones, o tenemos ansiedad, o tenemos angustia, o tenemos incluso miedos y fobias. Pero, por ejemplo, un TOC con IFS no se solucionaría de la noche a la mañana. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Si es menor podemos, pero si es un TOC complejo ya no, porque hay personas que tienen los rituales bárbaros. O sea, hay gente que se lava las manos con gasolina, eso lo he visto yo. He visto a un señor llegar a la gasolinera y lavarse las manos con gasolina pura. Entonces, no puedes dejar la medicación en esos casos, porque la medicación sirve para contener. IFS puede llegar a esas partes, pero no puede contener tanta abrumación. No sé Y acá tengo otra preguntita más, disculpas. Que a veces hay depresión y a veces es una tristeza, una melancolía. Correcto. Entonces, en estos casos, como para antes de trabajarlo con IFS, ¿necesitas un diagnóstico de psiquiatra o para distinguir si es un no? No, yo creo que si tú eres un buen profesional, sabes más o menos perfectamente qué es una depresión o qué es un estado de tristeza. A ver, no lo vas a saber el primer día que llegue tu paciente a la consulta, pero a base de verlo y de tratarlo, tú vas diferenciando si es una depresión mayor, si es una depresión menor, si es una depresión endógena o exógena. Una depresión endógena es que ahí muchas veces la depresión es que en esto de los trastornos de personalidad a veces es un cajón desastre, porque luego hablaré del trastorno borderline y límite de la personalidad, que también es una parte de cajón desastre. Se ha tratado a los borderline o límite como bipolares y no es así. Es muy difícil a veces diferenciar claramente, pero para eso estamos, ¿no? Y nuestra experiencia tiene que contar. Y si no estás segura, como me ha pasado a mí, yo tengo un supervisor al cual le digo, oye, mira, ¿esto a ti qué te parece? ¿Cómo lo englobarías? ¿No? Porque no somos dioses. Yo tengo mi supervisor para
para que mis pacientes estén bien tratados, no solo con lo que yo piense, sino una persona que me ayude también a saber si yo estoy correcta o no. Pero claro, hay depresión mayor, depresión menor, depresión endógena, depresión exógena, pero claro, si a mí me han echado del trabajo y se ha muerto mi madre y resulta que yo qué sé, que no tengo casa, pues lo más lógico es que me deprima, ¿no? Que tenga una tristeza terrible. Si me ha dejado mi pareja, voy a estar con estado de melancolía y tristeza también. Entonces, pues claro. Buenísimo, muchísimas gracias, María. A vosotros. Gracias. Ya, podemos seguir. Bueno, bien, entonces vamos a hacer el ejercicio que os había dicho del trauma, ¿sí? Entonces, ¿cómo rescatar el self en el momento del trauma? Sabéis que Richard estuvo en el Tíbet porque mucho de lo que él ha ido investigando acerca de ICS, aparte de ser terapeuta, psicoterapeuta familiar y ser terapeuta de familias, que eso le ayudó muchísimo también a tratar la familia interna nuestra, también estuvo observando técnicas en el Tíbet, ¿no? Y si os dais cuenta, la capacidad que tenemos de responder ante los estímulos externos desagradables tiene mucho que ver con nuestro self, ¿sí? Es así. Hoy me pasó, estaba con mi perro en la calle y vino un perro a atacarla y yo la cogí y la sujeté y el perro me estaba mordiendo las piernas y la señora llegó, ¡ay, fulanita, al perro! Mira que eres malo. Y yo decía, hombre, pues sí, más que nada porque me están mordiendo las piernas, ¿sabe? Entonces la otra, ¡ay, bueno! Y dijo muy bajito, perdón, para que no la oyera, o sea, no vaya a ser que... Y yo me mantuve tan tranquila y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué parte mía estaba tranquila cuando esta señora soltó el perro, casi se come a mi perro, me estaba mordiendo a mí? Y yo estaba, vale, pues señora, me dice, es que se ha pasado. Digo, sí, un poco. Le dije, entonces, yo luego dije, pero ¿quién es esta que hace esto, no? Entonces, creo que cuando nuestras partes están tranquilas y saben que todo, que es como si el self saliera. Es algo extraño, sí, pero lo vamos a ver ahora en un ejercicio. No sé si Bien. me habéis entendido. Creo ¿Sí? que sí, no sé los demás. ¿Os ha pasado a vosotras algo así, parecido? Pues eso es lo que tiene ICS. Yo, desde luego, estoy enamorada de ICS porque a mí me ha cambiado la vida, o sea, totalmente. Yo esto no lo hubiera hecho en otra ocasión, pero hoy ha sido el día de las broncas también, debe ser la pandemia, aquí la gente está un poco exacerbada, pero sí, el mantenerte en calma aunque todo alrededor esté, ¿no? Por supuesto, no podemos contar esto con agresiones físicas o ya son más bloqueantes, ¿sí? Pero el día a día. Entonces, os voy a pedir que cerréis vuestros ojos si podéis. Los que queráis, estáis listos. Si hay alguien que tiene algún problema, me lo diga. Bien. Os voy a pedir que pongáis la mano en el corazón y que llevéis vuestra respiración a vuestro corazón. Tomaros vuestro tiempo. Y ahora os voy a pedir, en este estado de calma, que busquéis un pequeño trauma o circunstancia que os haya pasado recientemente un poquito desagradable, no mucho.
cuando lo tengáis, conectar con esa parte, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sufrido. Y ahora conectar con vuestro self. Mirad lo que hace el self cuando ve a esta parte o lo que ha pasado, como si fueran dos partes, vuestro self, que está ahí en la mano, en vuestro corazón, ahí cerquita, como si lo tuvierais ahí abrazándolo al self. ¿Y qué hace el self hacia esa parte? Mirar si puede cuidarla, mirar si puede decirle algo, dejar que se hablen ellos dos. Tomaros vuestro tiempo. Ir notando cómo la respiración y vuestros latidos cardíacos encontrando un bienestar en esa conversación de vuestro self y cómo la parte que sufrió esa situación desagradable se va encontrando. Mirar esta conversación de ellos dos, cómo sentís vosotros en esa conversación de vuestro self y esa parte que vivió una situación desagradable. Poco a poco ir notando cómo vuestra parte que sufrió la situación desagradable se va tranquilizando, va recuperándose. Y le damos gracias a nuestro ser por estar siempre ahí, por cuidarnos, por ser quien es tan importante. Y le damos el valor más grande que tenemos para él. El amor, la compasión. Y poquito a poco, cuando estéis listas, dejáis a esta parte que pasó ese más rato cuidada, atendida y el self dentro de vuestro corazón. Despacito, cuando podáis, volvemos poco a poco al aquí y ahora. Bien, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Alguien quiere compartirla? De alivio, Sí, de alivio. de alivio, de como certeza. Y así como un sosiego, como una quietud de saber que él ahí está y que la parte está sostenida y se puede diferenciar, pero reconociendo que hay ahí como ese rodeo, como esa cobertura. Muy padre, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Permiso. En mi caso,
más que la imagen, se sintió enseguida una como puntada en el pecho y fue muy explícito como a medida que ibas avanzando en el proceso, era como así muy claro, sacó el dolor, fue muy claro el proceso, muy significativo, ¿no? Y muy claro y se sintió muy sanador. Muchas gracias. A ti, qué bonito, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere? ¿Leo? Yo te puedo comentar lo que me pasa habitualmente. La primer parte empecé a trabajar. Y cuando quise acordar estaba dormido. Bueno, Pero, pero es un dormir raro, porque hay un bichito ahí que está escuchando, y cuando dicen que ya empieza a terminar el ejercicio, caramba, no estoy dormido. bueno, es una parte tuya que desconecta y te protege. Bueno, no está mal. Está bien, aquí todo es válido. Es Está bien. impresionante, no sé cómo hace. Sí, a mí me pasaba eso a veces cuando hacía los ejercicios de IFS, todo el mundo se conseguía muy bien y yo estaba con los ojos como platos, así, no había manera, pero me imaginé que era una parte mía de resistencia, ¿no? Pero bueno, poco a poco, aquí todos estamos en el proceso que estamos, no pasa nada. Pero ¿habéis visto cómo el self acude, sana, cuida, protege y localiza la parte? En general, ¿hay alguien que no haya tenido dificultades aparte de Leo? Sí, Selva. Sí, hola María. No, yo no tuve dificultad como Leo. Yo generalmente cuando hago ese tipo de meditación, de encuentro, como que enseguida, aparte me encanta, es como que lo necesito, me lleva automáticamente. Y haciendo esa conexión con esa situación reciente de que a mí me pasó, por ejemplo, yo enseguida, incluso en ese momento, pude reconocer mi parte. Todo esto gracias a todas estas charlas de IFS que estoy conociendo, ¿no? El sistema, la terapia esta, y entonces en ese momento la pude reconocer, pero no la pude sentir con esto, como hacer este ejercicio como hice ahora, de sentir automáticamente esa protección, esa compasión, esa comprensión del self hacia esa parte mía que en ese momento yo la juzgué mucho. O sea, la juzgué mucho por haber permitido que esa parte mía actuara de tal manera en esa situación. Porque sentía que no era mi esencia, que era mi parte. Esa parte que yo no quería y que la había tenido mucho tiempo atrás y ya la había superado, y sin embargo es como que en ese momento resurgió. Y pasó muchos días como que me juzgué mucho y me enojé conmigo por haber actuado. Y hoy sentí ese alivio, esa comprensión, como ese perdón hacia mi parte, o algo así, no sé cómo explicarlo. Qué bonito. Pero sentí eso, mucho alivio, mucho alivio. ¿Cómo me alegro, Selva? Gracias. Gracias a vos. Gracias. Sí, es así. O sea, este ejercicio, si os dais cuenta, no pasamos por protectores, vamos directamente del self a la parte que sufre. Claro que, es decir, si te están atracando, te han disparado o esto ya es más complicado, pero los traumas de la vida más o menos asequibles para trabajar con el self es lo que hemos hecho. Entonces hemos dicho al self, la parte self, los hemos presentado, ya está. Y como el self lo ama a todas las partes,
Pues es que el pobre dice, vale, mi parte, hola, te abrazo. Y claro, la parte dice, pues qué bien, ¿no? ¿Para qué voy a poner protectores si esto es amor puro? ¿Sí? ¿Lo entendéis un poco? Sí, Erika está compartiendo a través del chat que le pasa un poquito igual que a mí, que cuando cierra los ojos, se cierran los oídos y queda como en las nubes. Pero después compartió que siente dolor en el pecho y le tiembla todo el cuerpo. Vale, Erika, pues posiblemente lo que esté pasando es que sea una parte que no esté acostumbrada a recibir el amor y el cariño y entonces se pone en defensa. Tendrás que tener un poquito de paciencia con ella y decirle que el self no es malo, que es amor puro, que vaya confiando poco a poco, porque quizás es una parte que confió y le hicieron daño. Entonces, poco a poco, que vaya haciendo este ejercicio y simplemente que vea al self enfrente. No hace falta que se acerque o que el self se acerque a ella, sino que intente visualizarlo un poquito a una distancia, porque son partes que sufren. No sé, Erika, si esto te contesta tu pregunta. Y mientras Erika contesta, te comento que Lili dice, si este ejercicio se puede hacer para conectarnos con cualquier parte que deseamos. Bueno, para conectarnos con cualquier parte que deseamos, no hay problema, nos conectamos con esa parte, pero ¿a qué se refiere? ¿Conectar el self y la parte o solo partes aisladas del self? No lo he entendido muy bien. Bueno, así que hay dos personas que han levantado la mano. Vamos por Erika primero. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por lo que me dice. Es cierto, ¿no? Yo siempre fui una persona que confié mucho, pero tuve muchas decepciones y ahora en este tiempo siempre pasa lo mismo cuando quiero hacer una meditación o algo. Hay una parte que a mis oídos y estoy consciente, sé que estoy consciente, pero mis oídos se cierran y cuando ya va a acabar la meditación o el ejercicio que estamos haciendo, digo, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿No? Porque ya está acabando, no escuché nada. Y ahora solamente siento dolor en el pecho y me tiembla todo. Vale, Erika, mira, has visto que he dicho que el trauma tiene partes físicas que expresan su dolor, estímulos auditivos, cinecéticos, corporales. Si te das cuenta, es una parte que ha sufrido un trauma y está expresando su dolor a través de tus oídos. ¿Me entiendes, Erika? Sí. Entonces, dile a esa parte que tú tienes un self profundo, maravilloso, todos lo tenemos, que es conectivo, curioso, compasivo y que te adora. Pero para conectar con él necesitas ir poco a poco, porque a veces no es fácil, ¿sabes, Erika? Sí, muchas gracias. De nada, a ti. Y bueno, volvemos con Lili, que dice, si puede usarse este ejercicio para conectarse con cualquier parte que deseemos. Vuelve a reiterar la misma pregunta. Pero cualquier parte con trauma o cualquier parte sin trauma, porque claro, depende, ¿no? O sea, si es una parte que sufre, el self la ayuda. La finalidad de este ejercicio era las partes que sufren trauma. Pero para cualquier parte, pues sí, el self puede conectar con cualquier parte, está ahí. No hay nada más que llamarlo. Mi parte que está hoy triste, conecto con el self. Mi parte que está hoy contenta, pues puedo conectar con el self y darle las gracias. Sí, ¿por qué no? Hemos hecho el ejercicio a nivel de trauma, pero puede ir para otras partes, claro. Y también está Inés Bueno levantando la mano.
Adelante, Inés. Gracias, dice Lili. No hay por qué. A Erika le mandé un mensaje por privado, no sé si lo ve. Inés, ¿andas por ahí? Sí. Bueno, ya había bajado la mano. Ah, Bueno, yo no trabajé el trauma, pero sí trabajé una situación, sí, se podría decir que es como un trauma, ¿no? Que está sucediendo hoy justo. Y puede ser que en el momento de conectar con el self, cuando siento el abrazo, me provoca enojo, porque me surgió como un enojo muy potente. Claro. Y luego se apaciguó. Claro. ¿Sabes? Eso es como cuando ves que tu self estaba ahí. ¿Y dónde estabas cuando yo te necesité, self? A ver, vamos a ver, self. Cuando a mí me estaban haciendo esto y tal, ¿tú dónde estabas para consolarme? ¿Sí? Es como un niño que se enfada con su mamá cuando no lo defendió. ¿Sí? Es lógico. Es una parte tuya que está diciéndole al self, perdona, ¿dónde estabas cuando yo te necesité? El self siempre ha estado ahí, solo que no lo vemos, porque a veces hay muchos protectores exiliados que impiden que lo veamos. ¿Lo entiendes, Inés? Sí, sí, clarito. Bueno. Igual después logré como que algo se calmara. Bueno, claro, porque ya vistes que el pobre selfie hace lo que puede y que está ahí, aunque tú te enfades, él no se va a enfadar. Ok, gracias. Nada. Bien. ¿Más preguntas? ¿Seguimos, Leo? nos quedan 10 minutos. Ay, Dios, pues hay mogollón. Pues, seminario contigo. Bueno, si os parece, voy a intentar darme prisa, pero si no, pues lo dejamos para otra ocasión, si os parece bien, ¿no? Leo, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy a las órdenes. El horario es en 10 minutos, estaríamos cerrando, pero a veces algunos participantes necesitan más tiempo y bueno, en fin, no sé, como tú quieras. Podemos seguir un rato más o podemos después hacer otro encuentro. Ahora en agosto tenemos algunos domingos sin asignar y podemos seguir trabajando este tema. Sí, Sí, que es muy rico. yo casi prefiero que para darlo deprisa y corriendo no merece la pena. Entonces, si te parece, vamos a terminar esto y lo seguimos en agosto en un hueco que encuentres, porque es que el tema del trauma y EFES es un poco farragoso, es que es digamos, la parte de abajo del iceberg, ¿no? Lo que nadie ve, y entonces por eso es más complicado. Así que ya te voy diciendo que reservamos un domingo más para esto, ¿eh? Bueno, sí, pero las cargas por legado están ahí, a ver qué hacemos. No, si hay 2 domingos en agosto que están libres, así que bien, el domingo que viene Helio con su tema de sanación y podemos en el siguiente volver contigo o en el otro, como te quede mejor. Por mi parte no hay problema, yo cojo las vacaciones en septiembre, o sea que en agosto estoy aquí, sin problema. Bien, pues para terminar, vamos, dice, ya hemos dicho, el CF existe siempre, pero no puede intervenir durante una situación traumática porque existen partes comprometidas en el proceso. Me vuelvo otra vez a lo que nos ha compartido Inés, gracias, sobre esa parte que se enfadó con el self, ¿no? A veces el self no puede intervenir aunque quiera o aunque necesite. ¿Por qué? Porque hay tantas partes salvando, protectores, exiliados, que el pobre self no puede entrar ahí, pero él está ahí, está, solo que no puede intervenir, ¿sí? Bien, partes como lucha, huida, congelación, sumisión y en cuanto a la situación es muy abrumadora la disociación.
como hemos dicho antes, las partes cuando están en un proceso traumático, lo que se produce es, tengo que luchar y salvarme, el hombre primitivo, y esto viene en nuestros miedos. Antes eran miedos racionales y lógicos. El hombre primitivo, cuando veía una rama que se movía, no pensaba, ay, a lo mejor voy a ver qué pasa, salía corriendo porque probablemente era una fiera, ¿sí? Entonces era la respuesta de huida ante el trauma. Y hablando de hombre primitivo, voy a hacer un inciso que me llamó mucho la atención con vosotros. Margaret Mead habló acerca de cómo era el proceso de evolución del ser humano. Le preguntaban porque había descubierto los huesos de un hombre de Neandertal o antes del Neandertal, solidificado, es decir, como si hubiera tenido una fractura y se hubiera arreglado la fractura esa del fémur, ¿sí? Apareció un fémur fracturado y consolidado. Y entonces le preguntaron que cómo habían hecho, cómo era posible que existiera esa técnica de que a alguien se le hubiera, digamos, juntado otra vez el hueso, porque ahora hay escayolas y tal. Entonces ella dijo que no le preocupaba tanto eso, sino que alguien se quedó con esa persona que tenía el hueso fracturado hasta que se le arregló, a pesar de vivir entre fieras, animales o tribus o angustia o ansiedad, lo que pasara. Y alguien hizo que esa persona se le curara el hueso, acompañándolo en el proceso durante tiempo. Entonces ya existía la compasión en el ser humano de Neandertal. O sea que en realidad el tema del primitivismo vamos a dejarlo un poco, todavía se desconocen muchas cosas. Ya había un shelf ahí también. ¿Sí? Entonces, la congelación es una respuesta biológica del ser humano. ¿Por qué? Y viene desde los animales. Los conejos, cuando el zorro los va a atacar, corren, pero cuando ven que los va a coger ya, porque el zorro a veces corre más que ellos, bajan las pulsaciones, que eso haremos un ejercicio el próximo día de cómo bajar las pulsaciones, pero no para moriros ni nada, sino para calmar la ansiedad. Bajaban las pulsaciones hasta que parece que están muertos. Entonces el zorro, cuando llega un conejo muerto, enfermo, no me lo tomo. ¿Entendéis? Entonces es una respuesta biológica para salvarse su vida. Nosotros también nos congelamos un poco para no sentir el dolor y salvarnos, ¿sí? Y el someternos, nosotros, cuando hemos vivido situaciones de humillación, porque todos hemos sido humillados en determinados momentos en nuestra vida, nos sentimos avergonzados e inadecuados a nosotros mismos. ¿Sí? Si alguien me humilla, no voy a sentir vergüenza del otro, me voy a sentir avergonzado yo. Y me voy a sentir pequeñito e inadecuado. Y como consecuencia de eso, me voy a someter, porque para que no me vean, ¿lo entendéis? Entonces, la sumisión también es una parte protectora para salvarme. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Walter. Ah, bien, sí. Y de Lili también. Adelante, Waldo. Disculpar porque estaba yo jugando un poquito y no jugando, sino sabiendo cómo levantar la mano, pero ahora mismo no tenía ninguna pregunta. Bueno, no hay problema. Disculpa, María. Nada, no hay problema. ¿Y Lili tenía algo para preguntar? Buenas tardes con todos. Es una alegría para mí participar de esta reunión. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué tan traumático puede ser para una niña, o sea, mujer, perder al papá? Que sabemos que hay una conexión muy especial entre padres e hijas. Entonces,
¿Este tipo de trauma que se genera en esta pérdida le puede traer algún tipo de problemas psicológicos a futuro o cómo se desarrolla este hecho traumático? Bueno, Lili, la muerte de un padre con el cual has tenido una unión importante o ha significado una persona referente en tu vida, hay un vacío importante, ¿sí? Hay un vacío porque esa persona ocupaba un espacio muy grande en tu vida y ahora deja de haberlo. Conectar con el vacío existencial da angustia, miedo, inseguridad, baja autoestima. Pero si no se trabaja, porque el duelo es lo que más se trabaja en terapia, porque no hay pastillas o no hay farmacología que calme el duelo, porque vendría a ser un dolor del alma. No hay una pastilla que calme ese duelo. Puede calmar, a lo mejor que duermas mejor, tomar una pastilla para dormir o un antidepresivo si estás muy angustiada, pero no va a calmar el dolor de la pérdida y el vacío así como así. Entonces hay que trabajarlo en terapia porque si no puede ser un duelo que se enquista y puede ser patológico porque puede durar muchos años. Entonces es lógico que sientas el vacío, el dolor, el miedo, la ansiedad, la tristeza, todo eso forma parte y vivir con el vacío que ha quedado de esa persona, pero hay que trabajarlo en terapia para evitar que se convierta en un duelo patológico porque la gente piensa que no hay que hablar o no. Yo siempre digo que cuando alguien se va hay que hablar de esa persona y tenerlo presente y llorar. Y si te apetece estar en tu casa y no salir, pues no salir y estar en tu casa. No puedes hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Hay que hacer su tiempo necesario para ir asimilando en la medida que puedas. No sé si te he contestado, Lili. Sí, muchas gracias. Muy, muy agradecida por la respuesta. Nada, sin problema. Bueno, pues no sé, Leo, yo creo que ya es la hora, sí. María, ¿le puedes poner hacia abajo en la presentación lo que quedó pendiente? Hacia abajo. O sea, donde tienes la presentación del PowerPoint, se queda hasta donde dice proceso, pero veo que hay unas letras abajo. No sé si le puedas mover al siguiente slide. Espera un momento. Ah, qué raro, yo lo veo entero. Abajo de proceso dice partes como lucha, huida, congelación. Ay, a ver, ¿lo ves ahora así? ¿Lo ves así? Sí, me faltaba un pedacito, gracias. De nada. Bien. Muchísimas gracias, María. Te tenemos en un par de semanas de vuelta hablando de trauma. Preparados. Vamos a hacer un ejercicio que os voy a hacer moveros mucho, ¿eh? También. Norma, bienvenida, Norma. Ahí se nos fue. Gracias, María. Gracias, Leo. Gracias. Chao, Me encantó, María. Me encantó, María, porque está súper aterrizado todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Parece que había alguna mano levantada. ¿Alguien quería hablar? No. ¿Alguien quería hablar? A Paula la conozco de los grupos de IFS. Bien. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Ah, se me da lástima cortar. Hasta el domingo que viene. Chao. Gracias. Chao. Abracitos. Chao, chao.